Y no hay nada que me enamore más, nada que me apasione más. Solo tu presencia, solo tu mirada me hace suspirar. Me inclino
pecados, para llevar nuestros dolores, para pagar el precio. Y hoy somos libres, por la sangre derramada somos libres, por el sacrificio perfecto, porque moriste, pero fuiste resucitado, y ahora estás sentado a la diestra del Padre, y cantamos juntos. Tú eres Dios te bendiga grandemente en este domingo que el Señor nos ha regalado, un día más, donde hemos podido levantarnos, poder disfrutar de su presencia. Y en esta hora queremos desde aquí, desde el Centro de Discipulado Mundial, compartirte una palabra de fe, de esperanza y de amor. Pero más que eso, una palabra que transforma y que cambia nuestro entorno. Tengamos en un momento esta palabra de oración. Eterno Dios y Padre Celestial, te adoramos, te damos gracias, mi Dios amado Jesús. Gracias por cada uno de mis hermanos, amigos conectados en esta hora, oh Dios del cielo. Padre, esperamos que esta palabra, mi Dios amado Jesús, tenga un alcance, oh Dios del cielo, y que transforme vidas, que vidas puedan venir a los pies tuyos, a los pies de Cristo, mi Dios amado Jesús. Tal y como tú la has compartido con nosotros, la vamos a compartir con la unción de tu Espíritu Santo, esperando, mi Dios amado Jesús, que cada hermano, cada amigo, allí en su hogar donde se encuentra, esta palabra sea de bendición y de transformación para cada uno de ellos. En el nombre maravilloso de Jesús. Amén, amén, amén. Para la reflexión o la prédica de esta hermosa mañana, la he titulado Que la actitud de otros no cambie tu corazón. Que la actitud de otros no cambie tu corazón. Y aquí en la iglesia del Centro de Discipulado Mundial le hemos enseñado a la iglesia que cuando hablamos de corazón, estamos hablando de los pensamientos. Así que la actitud de otros no cambien los pensamientos y la dedicación y el empeño que Dios desea que tú tengas. Y para ello yo quiero que ahí en tu hogar abras tu Biblia, tu tablet, tu iPad, tu celular, y si tienes la aplicación de la Biblia, puedas ir conmigo a la Biblia, al Evangelio según San Marcos. Evangelio según San Marcos, capítulo 2. Hay una historia maravillosa
una historia que cambia, una historia que transforma, pero más que eso es una historia de salvación. Marcos capítulo 2 de los versos 1 al 12 y lee de la siguiente manera. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta. Y él les predicaba la palabra del Señor. Entonces vinieron a él unos, trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podía acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla este así? Blasfemia dice. ¿Quién puede perdonar pecado sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu, que cavilaban de manera dentro de sí mismo, y les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros pensamientos? ¿Qué es más fácil, decir al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecado, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Qué historia maravillosa nos presenta el Evangelio de Marcos. Y obviamente, como sabemos, el foco central de esta historia no es el paralítico, sino es Jesús. Porque cuando Jesús está, Él es el foco de atención. Y mire qué interesante que la actitud de estos hombres no fue cambiada por las circunstancias en las cuales se encontraron. Se encontraron allí que el maestro estaba en un hogar, en una casa. Se cree que posiblemente la casa del apóstol Pedro. Y desde aquel lugar les predicaba, les enseñaba el Evangelio. Y ciertamente la multitud hambrienta, porque qué bueno es tener hambre de la palabra del Señor. Cuando tenemos hambre de la palabra del Señor, nos acercamos a las enseñanzas del Maestro. Y allí estaba aquella multitud rodeando aquella casa. Así que vislumbre ese panorama, una casa rodeada de personas, el paralítico yacía allá afuera, pero la historia nos dice que habían 4 hombres. Y yo quiero que usted se fije en la actitud que tomaron estos 4 hombres. Pero para ello, yo quiero definirte en esta hermosa mañana 3 breves definiciones de lo que es actitud. La actitud es la manera de estar de alguien dispuesto a comportarse u obrar de una forma. Es la postura de una persona que toma y que revela su estado de ánimo. Y la actitud es la manifestación o el ánimo con que frecuentamos una determinada situación. Puede ser a través de una actitud positiva o de una actitud negativa. Ahora, con esa última definición, yo quiero que usted se enfoque en la actitud que tomaron estos 4 hombres. Ciertamente fue una actitud positiva, porque viendo el impedimento de la multitud que rodeaba aquella casa, vieron la necesidad de un hombre que necesitaba más que la sanidad física, la sanidad espiritual, y que sus pecados fuesen perdonados. Se nos presenta esta historia de un hombre paralítico. No se nos dice qué edad tenía o si tenía familia. Lo cierto
es que era una persona que contaba con buenos amigos. ¿Podrás hacer una lista en esta hora para ver con cuántos buenos amigos tú cuentas? Sus 4 amigos fueron cruciales en la vida de este hombre. A veces necesitamos tener amigos que nos ayuden en nuestra vida secular y en nuestra vida espiritual para tener un mayor crecimiento y en muchas ocasiones poder sanar nuestras enfermedades espirituales. Necesitamos un cambio de prioridades. Jesús nos indica que debemos buscar primeramente no lo secular, sino el reino de Dios. En este sentido, hay unas preguntas que debemos formularnos. Por un lado, ¿qué es lo primero en nuestra vida? Anota bien, ¿qué es lo primero en nuestra vida? El Señor y su causa deben de ocupar el primer lugar. Toda nuestra atención debe estar puesta en obedecerlo a Él. Por otro lado, ¿qué es lo central en nuestra vida? Y algunos psicólogos distinguen entre lo focal y lo marginal en nuestra atención. Una persona leyendo un libro en una sala llena de libros tiene su atención focal en las páginas que están delante de sus ojos y su atención marginal está en el resto de los libros que pueden estar en ese estandarte. Nuestra vida debe ser como un sistema solar en el cual Cristo ocupa el foco central de nuestra vida. Y todo lo demás debe girar a su alrededor. ¿Qué es lo mejor en nuestra vida? No se trata de lo bueno, sino de lo mejor. Porque buscar primeramente significa desear lo mejor en nuestra vida cristiana. Y lo mejor para nuestra vida cristiana es Cristo. Así que ahí tenemos el eje central de esta historia. Tenemos un hombre que no se puede valer por sí solo, pero que tiene 4 amigos que se preocupan por su condición, no tan solo física, sino por su condición espiritual. ¿Qué actitud más maravillosa tomaron estos 4 hombres que no vieron los obstáculos, sino que vieron y fueron personas creativas en medio de aquella multitud? ¿Se imagina usted en una situación así? ¿Cuál sería su actitud y mi actitud? ¿Sería la de decir no puedo? ¿O si no, la actitud que no cambia, sino una actitud con determinación de que yo necesito llegar hasta donde está Cristo, hasta donde está Jesús? Porque cuando llego a donde está Jesús, cuando Él nos toca, todo cambia para nuestra vida. Oh, alabado sea el Señor en esta hermosa mañana. El paralítico estaba totalmente desamparado. No podía llegar hasta donde estaba Jesús por su propia cuenta. Así que tenemos que la actitud de él era una actitud negativa porque había un impedimento del cual no le permitía llegar hasta donde estaba Jesús. Así que podemos decir que su vida interior y su vida exterior era una de miseria. Tenía 2 condiciones. La que todo el mundo podía ver. Era lisiado físicamente, era paralítico. Pero también estaba la condición de que no tenía a Jesús en su vida. Y cuando uno no tiene a Jesús en su vida, hay problemas. Pero qué bueno es que en esta mañana tú estás conectado y has de compartir esta palabra con aquellos que no conocen a Cristo para que a través de este mensaje puedan recibir salvación para su vida. Así que ahí está el paralítico, pero habían 4 verdaderos amigos que querían no lo bueno para ese hombre, querían lo mejor. Y como dije anteriormente, lo mejor es Cristo. Así que estos amigos
del paralítico rebosaban de un amor fraternal. Qué bueno cuando alguien se preocupa por aquellos más desventajados. Wow, qué bueno es contar con personas así, que en medio de las circunstancias y las situaciones difíciles se preocupan por cada uno de nosotros. Se preocupan por si nosotros tenemos a Cristo en nuestro corazón. La fe de estos 4 hombres era una fe gigante. Y qué bueno es ver que los 4 tenían el mismo grado de fe. Ahora visualícese el escenario. La casa rodeada con aquella multitud. Hay 4 amigos que ya le dije que contaban con el mismo grado de fe. Ahora imagínense que los 4 no estuviesen de acuerdo o que tuviesen actitudes divididas, unos positivos y unos negativos. ¿Qué hubiese pasado de ese hombre? ¿Qué hubiese pasado de aquel paralítico que necesitaba a Cristo en su vida? Ciertamente, estos hombres vieron más allá del impedimento físico. Su actitud fue una actitud positiva. Tenían, como dije anteriormente, la actitud creativa. Y cuando uno tiene a Jesús en su corazón, la creatividad surge, porque Dios es un Dios creativo. No es un Dios muerto, es un Dios que nos da la habilidad para crear, para poder llevar palabra de esperanza, para poder llevar un mensaje que aliente, que brinde sanidad al alma. Y allí está este hombre. Pero los 4 tuvieron la misma visión, la misma actitud, una actitud de poder llevar, no a lo bueno, sino a lo mejor a este amigo. Debemos ser creativos. A Dios le agrada a las personas creativas y que como parte de esa creatividad busquen a aquellos menos desventajados para buscar y llevárselo a Cristo y que puedan tener una nueva vida en el Señor. Como le dije anteriormente, la Biblia no me registra qué edad tenía y cuánto tiempo llevaba. Lo cierto es que había una necesidad interna en aquel hombre. Y sí, había una necesidad externa también. Pero Jesús se preocupó más por lo interno que por lo externo. Y fíjense ese verso número 4 nuevamente. Si tienes tu Biblia ahí, déjala y volvamos a ese versículo 4 para que usted vea. Y mire cómo dice ese versículo. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron en el techo donde estaba, haciendo una abertura, bajaron el lecho en el que yacía aquel paralítico. Fueron hombres creativos. Y en estos tiempos que estamos viviendo, debemos ser cristianos creativos. Donde tal vez no podemos llegar aquí todavía, pero somos creativos. A través de la creatividad hemos podido compartir la palabra, no que se queda simplemente en este edificio, en el templo, sino que a través de las redes sociales podemos alcanzar a vidas, a multitudes. No es lo bueno lo que está aquí, queremos lo mejor. Y lo mejor es Cristo revelándosele al hombre. Así que el gran Redentor estaba presente allí. Y a primera vista vio la fe de aquellos 4 hombres. Y luego se enfocó en el paralítico. Mire el verso 5, como dice, al ver Jesús, la fe de ellos. ¡Wow! ¡Qué tremendas palabras! Está hablando de la fe de aquellos hombres. No está señalando al paralítico.
no está señalando al que tenía la necesidad primeramente. Está señalando la fe de aquellos 4 hombres. Por eso en esta hora yo te invito a que tú medites y pienses en aquel que no conoce a Cristo, aquel que no tiene salvación, aquel que vive una vida desenfrenada, o aquel que está sucumbido en el pozo de la depresión y no puede salir, a que tú te unas con 3 hermanos más. Y el Señor habrá de ver tu fe, y tú vas a orar, y harás lo posible por compartir una palabra. Y el Señor, mirando a la fe de esas 4 personas, hará algo extraordinario en la vida de aquel necesitado. Luego que Jesús se fijó en la fe de aquellos 4 hombres, se fijó entonces en el paralítico. Mira cómo dice la segunda parte de ese verso 5. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Jesús, conociendo y sabiendo que la necesidad mayor de este hombre no era la de caminar, sino era la de tener una relación íntima, profunda con el Redentor, con Jesús, perdonó sus pecados. ¿Sabes qué? Que a través de esta grabación, de este mensaje, de esta palabra, ahí donde tú estás, si no tienes a Cristo en tu corazón y tú le recibes a Él en este instante, Cristo viene a ser tu Redentor, tu Salvador, tu Sanador. Aleluya. Dios es maravilloso. Dios es bueno. Dios es extraordinario. Y luego entonces que le perdonó los pecados de aquel hombre que vivía una vida de miseria porque no podía valerse por sí. Entonces le dijo: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Qué palabras extraordinarias dijo nuestro maestro. Qué palabras extraordinarias para alguien que está postrado, para alguien que no puede valerse por sí mismo. Hoy Jesús te dice a ti, amigo, hermano: hijo mío, te perdono tus pecados. Levántate de la situación difícil en la que te encuentras. Él te perdona los pecados, trae nueva vida y renueva la fuerza para que tú comiences a servirle a Él, a Jesús. Oh, qué maravilloso es servirle a Jesús. Porque es que cuando le servimos a Jesús, todo nuestro panorama de nuestra vida cambia. Porque cuando Jesús está en el panorama, todo es distinto. La óptica con la que vemos las cosas cotidianas de la vida, las vemos diferentes, porque lo miramos a través de los ojos de Jesús. Así que allí se encuentra este hombre, que era una persona miserable, que era una persona que tenía necesidad interna y externa, y ahora de la miseria fue levantado. Su condición interna se recuperó porque ahora tenía una relación con el Redentor, con Jesús. Y ahora su condición externa ya es palpable porque mire lo que dice ese verso número 12 de la lectura que acabamos de leer hace un rato atrás. Entonces él se levantó. ¿Quién? El paralítico. Y enseguida, tomando su lecho, salió delante de todos. Y de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo: nunca hemos visto tal cosa. ¿Sabes que esta es la mañana de milagros? Donde tal vez muchas personas han dicho: nunca hemos visto tal cosa. Jesús está obrando. Tal vez usted y yo no lo veamos, pero Jesús está obrando en este tiempo, en este siglo XXI. Por eso los que tenemos a Cristo podemos alabarle y podemos glorificarle, porque ya Cristo vive en mí. Mire lo que dice Efesios capítulo 2,
versos del 4 al 7. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, y por gracia somos salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Concluyo en esta hora. Por otro lado está la actitud espiritual de la nueva criatura, ahora ya convertida y llena del Espíritu Santo. Según Jesús, esta actitud caracteriza porque es una actitud dinámica, es una actitud que se mueve, es una actitud que hace algo en pos de lo que Dios ya hizo. Dios se asocia con cristianos que no esperan recibir algo, sino que comienzan a vivir a alguien, y ese alguien es a Jesús en su vida. El señorío de Cristo no es algo que se recibe, sino que es una experiencia con Cristo, la cual nosotros vivimos. Según Jesús, esta actitud nos caracteriza porque somos obedientes y respondemos positivamente al imperativo divino. Así que le obedecemos a Él. La obediencia es la que nos coloca en la esfera del señorío de Cristo. Qué bueno es saber que aquel hombre salió caminando. Aquel hombre salió distinto a como entró en aquel lugar. Y hoy por eso nosotros podemos decir que nuestra vida ya no es igual a como era antes. Cristo vive en nosotros. La actitud que tomamos nosotros no la cambian los hombres. La actitud que tomamos nosotros los cristianos no la cambian los políticos. No la cambian aquellos que toman las decisiones del Código Civil de cómo vamos a vivir. La actitud que nosotros asumimos es la actitud que nos dice su palabra. Y yo le creo a la verdad. Y la verdad es su palabra. Por eso finalizo con estas palabras que se encuentran en Romanos 8:5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Aquel hombre entró pensando en cosas de la carne, pero salió pensando en las cosas eternas, en las cosas espirituales. Quiero orar en esta hermosa mañana del Señor. Dios y Padre Celestial, Creador del cielo y de la tierra, he compartido tu palabra, oh Dios del cielo, Jesús, tal y cual tú me la has dado. Señor, esperando que esta palabra, mi Dios amado Jesús, sirva de crecimiento para que aumente nuestra fe cada día. Pero también esta palabra, mi Dios amado Jesús, para que alcance aquella vida necesitada, aquella vida que no tiene a Cristo, aquella vida que vive sucumbida en una depresión, en una ansiedad, pueda recibir palabras de esperanza, pueda recibir, mi Dios amado Jesús, palabras que le levantan, pero mayor que eso, una palabra donde ahí donde están sus pecados son perdonados porque Jesucristo murió en la cruz del Calvario y allí perdonó todos los pecados para que tú tengas salvación. Quiero que compartir para finalizar esta alabanza de nuestro compañero y pastor René González, la alabanza Los que esperan. Y espero que esta alabanza sea de edificación para tu vida. Dios te bendiga, Dios te guarde. Un abrazo grande, fraternal para cada uno de nuestros hermanos, nuestros amigos a la distancia. Dios te bendiga y será hasta la próxima.
para los que sufren en silencio, sumergidos en la oscuridad, para aquellos que han perdido la esperanza. Traigo nuevas de libertad para ti que dices que no puedes, que el cansancio y la fatiga te venció. Traigo hilos para remendar tus redes. Ven que el viento sopla a tu favor. Alza tu mirada y no pierdas la esperanza. Alza tu mirada, que la vida no se acaba. Para aquel que lucha día tras día y que ha puesto su confianza en el Señor, para los que esperan siempre hay resultados, para los que esperan en Dios, alzarán sus alas como águila, correrán y no se cansarán, y no importa cuánto dure su jornada, la fatiga no les vencerá. Alza tu mirada y no pierdas la esperanza. Alza tu mirada, que la vida no se acaba. Que escuchas este canto y has pensado, no podré cruzar. Sin temor, extiéndeme tu mano, que juntos vamos a llegar.